Buenas noches, queridos hermanos. Un gusto verles. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Muy bien. Bienvenidos a este segundo día de celebrar Semana Santa en comunidad. Y vamos a empezar con lo que nos toca en esta noche. Bueno, en esta noche vamos a ver el sacrificio de Jesús y vamos a ver la oración en el huerto, su prisión, castigo y crucifixión. Y yo quisiera recordar lo que ayer nos decía Jimmy, nuestro hermano Jimmy. Él ayer tomaba el Evangelio de San Juan. Yo solo voy a tomar uno de los versículos. ¿Sí se acuerdan qué era lo que nos decía ayer? Jimmy nos decía, tanto amó Dios al mundo. Y esa es la palabra de hoy. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor quiere que nosotros, Él nos ama y quiere que nosotros no perezcamos. Y para eso Él tiene un plan. Siempre ha tenido un plan. Un plan en el cual Él desde el inicio lo dio a conocer. Él desde el inicio puso su mirada para salvar a su pueblo. ¿Sí? Y eso iba a ser a través de Jesucristo. Entonces, si nosotros quisiéramos ver todo lo que Dios quiso hacer y todo ese proceso, porque ayer nos decían, vamos a ver el proceso por el cual nosotros vamos a experimentar ese amor que Dios nos tiene, porque ayer nos hablaron sobre el amor que Dios nos tiene y por qué muchas veces nosotros no podemos sentir o experimentar ese amor. Y también nosotros, si queremos ver todos estos procesos, tendríamos que irnos hasta el nacimiento de Jesús, porque ahí está todo el plan de Dios, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, y nos faltaría tiempo para explicar o ver cuál es todo ese proceso. Y desde el inicio ya Dios fue bosquejando cuál era ese proceso. Y le decía a José, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Eso le decía Dios a José para que reciba a María. Eso está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, versículo 21. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús ya tiene una misión. Jesús ya tiene una misión. Jesús nos tiene que salvar. ¿Y salvar a su pueblo de qué? De su pecado. Dios tiene una misión muy clara para nosotros. Una misión clara dada por el Padre. Venir a salvarnos y salvarnos del pecado. Eso es lo que esa es la misión de Jesús. Jesús tiene una misión. Y querido hermano, todos, igual que Jesús, todos nosotros tenemos una misión. Y ahora vamos a hablar de esta misión que tenía Jesús. Y hermano, toda misión tiene dos puntos que la caracterizan. Hay una misión que tiene dos puntos fundamentales que nosotros debemos entender y nosotros debemos estar claros de qué es lo que Dios le había pedido a Jesús, cumplir esta misión. Dios ya le manda a cumplir una misión, entonces alguien tiene que enviarte a cumplir esa misión. Dios Padre le envía a Jesús a cumplir esa misión. La misión debe tener un objetivo. Y el objetivo de la misión de Jesús, ¿cuál es? La que le dijo a José, salvar al pueblo de su pecado. Ese es el objetivo de la misión de Jesús. Entonces, Jesús tenía algo bien claro, él tenía una misión que cumplir, salvar al pueblo de Dios.
Y el segundo punto es que tiene un tiempo, una hora, la hora en la cual debe realizarse esa misión. No es cualquier hora, no es cualquier minuto, no es cuando yo quiero. No, es una hora, es la hora. Es cuando Dios tiene que manifestarse. Y Dios, Jesucristo, el momento en que estaba con sus apóstoles y caminando, evangelizando, Él ya habló sobre esto y hablaba mucho sobre la hora. En las bodas de Canaán, ustedes recuerdan que estaba con María. ¿Y qué pasó en las bodas de Canaán? De Caná. Se acabó el vino. Y María se acerca a su hijo Jesús y le dice, se les acabó el vino. ¿Y cómo le respondió Jesús? Jesús le respondió, ¿y qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no era hora de que se manifieste. Jesús sigue el plan trazado por Dios. Jesús no inventa su propio plan, no hace su propia misión. Él tiene un plan que ya le dio el Padre y Él lo tiene que cumplir. Y para nosotros esto es claro, debemos nosotros cumplir la misión también, para parecernos y asemejarnos a Jesús. Jesús sabe cuál es su misión y sabe que tiene que cumplir una hora, en un tiempo. Dando como un ejemplo ahora en nuestro tiempo, ¿qué sería una misión? Nosotros pertenecemos a la comunidad pentecostés y supongamos, solo vamos a suponer, que creemos que tenemos que abrir un grupo de oración en playas. ¿Sí? Que tenemos que abrir, nosotros, el Señor le ilumina a la comunidad y dice, tenemos que abrir un grupo en playas. Ya tenemos un objetivo, abrir un grupo en playas. Pero si queremos cumplir esa misión, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Evangelizar en playas. ¿Sí? Deberíamos evangelizar en ese sitio y tenemos que decir un tiempo y una hora. Tenemos que decir, por ejemplo, 18 de septiembre del 2023, vamos a estar en playas evangelizando. ¿Para qué? El objetivo es abrir un grupo de oración. Entonces, toda misión tiene estos dos componentes, objetivo y un tiempo, una hora. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Jesús tenía su misión, tenía un objetivo, salvarnos. Tenía una hora y él sabía cuándo. Entonces, pero todo el proceso, como yo les digo, viene desde el nacimiento. Todo es un proceso, pero solo nos vamos a centrar en los últimos acontecimientos de la vida de Jesús aquí con nosotros. La oración en el huerto. Todo lo que nos enseña, todo lo que hace Jesús es para enseñarnos a nosotros algo. La oración en el huerto, ¿qué nos enseña? Jesús se dirige con sus discípulos, como era su costumbre, a orar. Era la costumbre de Jesús ir a orar, de Jesús ir a comunicarse con el Padre, a saber qué es lo que Dios quiere, qué Dios le dice, cómo Dios le llena. Esa era su costumbre. Y escoge ir al huerto de Getsemaní. Él iba regularmente al huerto de Getsemaní. ¿Cuáles son esas características de Jesús cuando va al huerto de Getsemaní? Y que nosotros debemos de estar atentos. La primera es, no va solo. Y por eso Dios ha permitido que nosotros nos congreguemos en comunidad. Pertenezcamos a una comunidad, porque estamos juntos, tenemos hermanos que van con nosotros. Y Jesús no va solo al huerto, Él va con sus discípulos. Él va con sus discípulos y siempre les está enseñando. Entonces Jesús siempre está hablándonos, porque quiere a nosotros enseñarnos, para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere, porque Dios sigue dando misiones. ¿Sí? Y les dice, pidan que no caigan en tentación, y se aleja de ellos. Ustedes pueden encontrar todo esto en el libro, en el Evangelio de San Lucas, del capítulo 22. Y se aleja de ellos. Y Jesús estaba consternado, sabía que estaba por llegar su hora.
esa hora a la que le había enviado al Padre. Y claro, sentía dolor, agonía en su cuerpo. Él lo sentía ese dolor. ¿Y qué es lo que hace? Eleva la voz al Padre y le dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. En ese momento empieza a sentir la ausencia de Dios. La ausencia, se está quedando solo. La soledad. Hay muchos libros que hablan sobre la soledad de Jesús, la soledad de María. Esa soledad en la que Dios muchas veces permite para que los hombres se encuentren mejor con Él. Y hay veces en que nosotros estamos en nuestra oración y no queremos orar. Estamos pasando dificultades en nuestra vida, estamos pasando tormentas en nuestra vida y no queremos orar. Y estamos renuentes a orar, no queremos dirigirnos a Dios, no sabemos cómo. Y estamos como Jesús: Padre, quítame lo que está pasando, quítame. Retira lo que me está sucediendo en mi vida, porque a veces es muy fuerte lo que nos sucede. Es muy doloroso muchas veces. Entonces, hacemos la misma oración que Jesús: Padre, si quieres, aparta. O sea, no quiero este dolor, no quiero este sufrimiento. Y nosotros debemos estar con Jesús y aprender de Él, porque Jesús no se queda ahí diciéndole: quítame, quítame, no quiero esta copa, sino que Jesús, acto seguido, ¿qué le dice? Vence la tentación y le dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Esa voluntad que es mucho mejor, que siempre va a ser mejor que la que nosotros tenemos, para que nosotros podamos abandonarnos en las manos de Dios, abandonarnos en sus designios, en su voluntad, que siempre van a ser más grandes y perfectos que los nuestros. Siempre va a ser mejor lo que Dios quiere, lo que Dios espera, lo que Dios planea con nosotros. Tal vez nosotros no lo vemos claro en el momento en que estamos pasando la desolación o estamos pasando el dolor, pero Dios siempre está ahí porque nos ama. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Es que es maravillosa la palabra de Dios. Cuando uno empieza a desmenuzarla paso a paso, es maravilloso todo lo que sucede y todo lo que Dios permite que suceda y pase. Entonces se le apareció un ángel desde el cielo que lo confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. ¿Qué pasa después de que Jesús vence esa tentación de te aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Dios le envía un ángel para confortarle. Dios le envía a alguien que le va a confortar. Y nosotros también hemos tenido esos ángeles, hermanos de la comunidad, que cuando nosotros hemos estado caídos, cuando nosotros hemos estado desesperados, tal vez han venido con una palabra de aliento, han venido con su oración de intercesión a decirnos: aquí estamos, vamos, y nos ayudan y nos levantan. A Jesús un ángel estaba confortando. Pero si ustedes leen claramente la palabra, ¿qué es lo que nos está diciendo? Sumido en agonía. No se le quitó el dolor. No se le quitó eso que él sentía, esa agonía que tenía. No se le quitó. Sumido en agonía. Porque era su hora. Era su misión. Era la misión de Jesús. Pero sumido en esa agonía, ¿qué es lo que hace? Insistía en su oración. Insistía en su oración. Nosotros, cuando muchas veces estamos, nosotros, y también yo, cuando he estado muchas veces ya con un dolor extremo, que no sabe qué hacer, uno no quiere orar, no quiere decir nada. Yo me acuerdo cuando murió mi mami, yo no estaba en el país. Yo había viajado a México 2 días antes. Y mi mami me dijo antes de irme: con que me abandonas. Me dio la bendición, pero me dijo: con que me abandonas. Y claro, yo me fui a México, dije: no, mami, yo apenas regrese, ya vengo, le vengo a ver y todo lo demás. Y recuerdo claramente ese lunes,
ya me estaba buscando mi hija Berito, ya me estaba buscando mi hermano, y ya se me volcó el corazón, ¿no? Se me volcó el corazón, y nadie me quería decir que mi mamá había fallecido. El rato que me lo contaron, o sea, fue un dolor, uno de los dolores más grandes que yo he tenido, uno de los dolores que me han llegado al alma. ¿Por qué? Porque no estuve, no estaba aquí, no estuve. Y claro, me resonaban las palabras de mi mamá que me decía, me abandonas. Entonces, eso estaba ahí, ¿no? Y lloraba, y lloraba, y estaba solo. Y me acuerdo que en la oficina en México, los compañeros no querían acercarse, o sea, no se acercaron, o sea, todos estaban, no le digamos, o sea, ninguno se me acercó, ninguno, nadie se me acercó a tratar de confortarme. Entonces, yo recuerdo que estaba ahí y claro, uno levanta los ojos y dice, y hasta que vino un ecuatoriano, Juan Carlos Cando, él me ayudó, ¿sí? Me ayudó, a ver, tranquilo, vamos a hacer esto. Yo no tenía cabeza, entonces él arregló los pasajes, él arregló todo para que yo regrese enseguida. Entonces, porque yo no tenía cabeza, y él se quedó conmigo todo el día, toda la noche estuvo pendiente de que yo vaya al hotel, de que yo esté tranquilo, de que yo tome el taxi, de que yo vaya al aeropuerto, o sea, estuvo conmigo. Entonces alguien me estaba cuidando y era Dios a través de él, ¿sí? Entonces siempre hay alguien que Dios te envía para darte una mano, porque no debes dejar la oración. Yo recuerdo que esa noche no dormí y estaba pensando y piensa y piensa y me resonaba, yo le decía, Señor, y ahora, y me resonaba lo que decía Santa Teresa de Jesús. Ella decía que cuando tenía estos dolores, cuando tenía esto, regresaba a una etapa de consolación, regresaba a las etapas de consolación que Dios le había dado antes. Entonces, esas etapas de consolación, yo empecé a regresar y decía, a ver, Señor, ¿dónde me consolaste? ¿Dónde yo sentí tu amor? ¿Dónde yo sentí que tú estabas conmigo? Y uno de los lugares que yo generalmente cuando estoy así, regreso es a cuando Dios me habló, cuando Dios me sanó, cuando Dios me hizo saber que Él era el Dios. Santa Teresita, la iglesia de Santa Teresita en Quito, al inicio del camino. Entonces, porque hay momentos duros, momentos difíciles, pero si tú, hermano, tienes ese momento difícil, ese momento duro, regresemos a ver a Jesús en el huerto. Y así como Él vence la tentación, nosotros tenemos que vencer la tentación y seguir en oración. Y también siempre va a haber alguien que te dé una mano, que te ayude, que te conforte. Pero nosotros, como Jesús, debemos insistir más en la oración. No bajar el ritmo de la oración, sino más bien subirlo. Más oración, más entrega a Dios, más hacer lo que Dios quiere. Después, luego de la oración en el huerto, Jesús regresa a sus discípulos. Jesús regresa a sus discípulos. Y el momento en que me dieron para preparar la charla, yo decía prisión y yo trataba de buscar y yo decía, a ver, Señor, ¿dónde está que le metieron en una cárcel a Jesús y todo lo demás y qué pasó en la cárcel? Y andaba buscando eso, ¿no? Hasta que fui a la palabra y empecé a leer y empecé a escudriñar. Y la prisión de Jesús empieza con su prendimiento. Cuando le prenden a Jesús, le toman a Jesús preso. Apenas terminada la oración del huerto, ya le prenden a Jesús. Y Jesús regresa a sus discípulos y les dice, miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Miren, ha llegado la hora. Lo que hablamos hace un momento, Jesús tiene una misión, salvarnos de nuestros pecados. Esa es la misión de Jesús, ese es el objetivo. Y el tiempo es ahora. En ese momento en que Jesús le están prendiendo, ese es el momento.
dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Le prenden a Jesús. ¿Qué nos enseña ese prendimiento de Jesús? ¿Qué nos enseña el que Jesús haya sido tomado preso? Primero, que es traicionado por uno de los suyos. A uno al que le dio el tiempo. A uno al que le habló de día, de noche. Seguramente a uno que consoló. A uno que sanó. ¡Qué dolor! Uno de los dolores más grandes. Ayer Jimmy nos decía, hay veces que como padres nos sentimos como que hacemos todo. Hacemos todo y como que nuestros hijos no responden como nosotros quisiéramos que respondan. ¿Sí? O también Dios en la comunidad nos ha mandado hijos espirituales, ¿no? A los cuales les damos todo. Les damos la vida, les damos enseñanza, les cobijamos, o hacemos oración por ellos, nos desvelamos y muchas veces se van. Muchas veces hacen cosas que no deben y uno se siente defraudado. Uno se siente también cuestionado porque dice, ¿en qué me equivoqué? Cuando somos padres, eso es lo primero que se nos pone en la cabeza. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Y sí, seguramente hicimos muchas cosas mal. Y también en la comunidad, ¿qué hice mal? Y yo supongo, pienso que Jesús podría haber pensado eso, ¿no? Podría haber pensado eso. ¿Qué hice mal para que este me venga y me venda? ¿Qué hice? Porque le traiciona. Cuando nos traiciona, nos dice a alguien que es medio enemigo nuestro, alejado nuestro, no nos afecta tanto, pero que sea uno de los nuestros, nos duele. Ese es uno de los dolores más grandes que el ser humano tiene, que aquel que ha comido en tu casa, que aquel que ha estado en tu casa, te traicione. Y eso pasó con Jesús. Le traicionó. Y Judas le entrega dándole un beso y le llama maestro, rabí. ¿Sí? Jesús recibe ese dolor. Ese dolor. Lo sabía, sí sabía, pero ya lo ve ahí y eso le duele. Pero ¿cómo reacciona Jesús? Y esto es lo que nosotros debemos ver. ¿Cómo Jesús reacciona? Jesús responde a esa traición llamándole amigo. A Judas le dice amigo, haz lo que has venido a hacer. Haz lo que has venido a hacer. Como en otras Biblias traducen y dicen, con un beso entregas a tu maestro. No hay reclamo, no hay resentimiento. Le tiende su mano de perdón. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que él también se salve. Porque vino a salvar al pueblo de sus pecados. Y Judas había cometido un pecado. Y Jesús le está diciendo, ven, amigo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos trata mal? Como Jesús le decimos, amigo. ¿O reaccionamos de otra forma? ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros? Eso nos invita este momento en que le están prendiendo a Jesús, en que le están aprisionando a Jesús, en que le están quitando su libertad, esa libertad humana. Se lo están llevando. También a nosotros nos traicionan. Y nos traicionan a veces los que están más cerca de nosotros. Pero nosotros debemos aprender de Jesús, de que no haya rencor, no haya resentimiento, no haya deseo de venganza. Y también debemos tomar en cuenta de que Judas le traiciona a Jesús y le dice, maestro, porque sacrificio que tiene que ver con dejar mucho tiempo a la familia, concentrarse más de lo normal. Gracias.
Judas le tenía a Jesús como maestro. Un maestro que enseñaba cosas. Cuidado que nosotros, y yo también me pongo en eso, de tenerle a Jesús solo como maestro, que me enseña cosas, buenas cosas, pero solo me enseña. No le tengamos a Jesús solo como maestro. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, y eso lo vamos a ver el día de mañana con el otro tema, ¿no? No se lo pierdan. Jesús es el Salvador, y así lo debemos nosotros tener. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermano? Que nosotros no guardemos rencor en nuestro corazón y aprendamos a perdonar. Después viene el castigo. Empieza el castigo. ¿Cuándo empieza el castigo? Ustedes lo pueden leer en el Evangelio de San Mateo, al capítulo 27. El castigo empieza porque Pilato pregunta, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que le dicen el Cristo? ¿A cuál quieren que suelte? Y el pueblo grita, a Barrabás. Y eso nosotros lo leímos recién este domingo que pasó, Domingo de Ramos, en la pasión del Señor en el Evangelio. A Barrabás. Y Pilato, ¿qué dice? ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale. Ahí empieza el castigo. Su pueblo, ese pueblo que vino a salvar, ese pueblo que en Domingo de Ramos le aplaudía, le llamaba rey y todo lo demás, ahora pide que le crucifique. Ese pueblo es el que ha elegido a Barrabás y condena a Jesús. Y hay algo que a mí me estremeció el rato que estaba leyendo la palabra de Dios, porque hay un punto en el que le dicen, porque Pilato dice que trataba de soltarle, y el pueblo dice, su sangre, y todo el pueblo responde, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible. Si Dios no fuera un Dios misericordioso, les fulminaba a todos. Pero Dios es misericordia, Dios es amor. Pero nosotros muchas veces nos quedamos en esa figura, ¿no? Decir, qué malos estos israelitas, ¿cómo hicieron? Prefirieron a Barrabás y no a Jesús. ¿Y nosotros a quién elegimos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿La vida nueva o el pecado? Porque esa es la elección. Barrabás, ¿qué significaba? El hombre que asesinaba, el hombre que robaba. Era el mal y el bien. ¿Qué elegimos? Entonces nosotros también muchas veces en nuestra vida, en la vida de uno, elige a Barrabás en lugar de elegir a Jesús. ¿A quién elegimos? ¿A quién elegimos? Y sigue el castigo. Y si ustedes, ¿te acuerdan? Yo estoy seguro que todos ustedes vieron la película de Mel Gibson de Jesucristo. Es terrible. Le desnudan. Le quitan su dignidad, atentan contra su pudor, le golpean, le azotan, le escupen, se burlan de él, le ponen una corona de espinas. Yo recuerdo cuando vi esa película, estaba en un proyecto en Chile y nos fuimos al cine. Y yo me espanté porque en todo el mundo entraba con palomitas de maíz, ¿no? Todo el mundo entraba a ver un cine. A ver el cine, ¿no? Con helados, con gaseosas y todo lo demás. Yo entraba a ver lo que decía, porque era Semana Santa, o sea, ¿qué pasó? Pero todo el mundo entraba a ver una película. Y claro, no sé, yo me senté, de acuerdo, nos estamos con los que fuimos. Yo no iba a comer nada porque yo quería ver la película, o sea, yo quería ver cómo estaba plasmado el sacrificio de Jesús. Y yo cómo me alegré en el Señor. El momento en que empieza la película y empieza a ser tan real que el cine se quedó mudo. Mudo. Toda la gente puso a un lado todo lo que había llevado porque uno no podía sostener la mirada.
No podía sostener la mirada viendo cómo le habían tratado a Jesús, porque ahí nos ponen algo parecido a lo que debió haber sido. Porque los romanos lanzaban los latigazos con esas puntas de hierro que rasgaban al sacar. Y entonces, yo no sé ustedes, pero yo sentí que era parte de eso, porque mi pecado, esos pecados que he cometido, esos pecados que muchas veces sigo cometiendo, esos pecados le siguen latigando a Jesús, siguen lastimando su carne, siguen haciendo de él un guiñapo. Yo sigo coronándole de espinas cuando tengo malos pensamientos. Yo le sigo escupiendo cuando reniego de él, cuando uso mi boca para insultar o para decir palabras, malas palabras como nosotros les decimos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Elegimos a Jesús o elegimos a Barrabás? ¿A quién elegimos? ¿Cómo es nuestra vida? Porque hay muchas veces que decimos, yo no robo, sí, yo no robo, no mato, sí, no mato. Pero no solo eso es pecado. El chisme es pecado. El perder el tiempo es pecado. El cobrar de más es pecado, es robo. O como decían los padres de la iglesia, ese saco o ese terno o ese vestido que está en tu ropero y no usas, por eso eres un ladrón. ¿Por qué? Porque ese vestido, ese terno, ese saco le pertenece a aquel que está desnudo. Y los padres de la iglesia lo dicen con todas las palabras, ¿no? Cosa que el momento en que yo leí eso, decía, híjole, porque me estaban diciendo ladrón a mí. Y yo que decía, nunca haber robado, nunca haber, no, sí. ¿Qué hacemos, hermanos? Castigo, corona de espinas. Y viene la crucifixión. Y la crucifixión no es solamente el haberle levantado en la cruz a Cristo, a Jesús. No solamente es eso. La crucifixión empieza en el camino al Calvario. Ustedes se imaginan, después de haber sido azotado, golpeado, con una corona de espinas en su cabeza, después de haber sido maltratado, que le digan, toma un madero pesado, madera, para que lo lleve. Si todo le debía haber estado doliendo, ese cuerpo estaba deshecho. Ahí empezó la crucifixión, llevar el madero. Y en ese madero, hermano, lleva mi pecado y lleva tu pecado, porque Él se va a colgar en ese madero para quedarse con su pecado, para cumplir su misión, salvarnos de nuestro pecado. Y si nosotros seguimos pecando, le seguimos poniendo peso a ese madero. Le seguimos poniendo más peso. Y por ese peso él se cae 3 veces. 3 veces. El peso de la cruz, su debilitamiento por tanto castigo. Su cuerpo, este cuerpo humano hace que tropiece y caiga. Pero él siempre se levanta. ¿Por qué? Porque tiene esa misión. La misión de salvarnos. No se puede detener. Él sabe que tiene que completar la misión. Y tiene la fuerza del Espíritu de Dios para poder hacerlo. Ubican a alguien de Cirene, el cireneo, para que le ayude a cargar. Lo habrá hecho de buena gana o de mala gana, pero le ayudó a cargar. Nosotros queremos ser esos cireneos que le ayudamos a cargar a Jesús la cruz, o somos esos tremendos pecadores que le queremos seguir poniendo a carga. ¿Cuáles somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Sí?
Y también la Verónica, que limpia el rostro de Jesús, que debió haber sido un rostro ensangrentado, corona de espinas, sucio, le escupían en la cara. Ese Jesús es el que la Verónica va y limpia con un manto. Y porque limpia con el manto queda grabado en los evangelios, ¿okay? Queda el rostro de Jesús, el rostro del Señor, para recordarnos que Él sufrió por nosotros. El rostro de Dios, eso es Verónica. Por eso mi primera hija, Berito, lleva ese nombre, porque nosotros, como ya estábamos en el camino, queríamos nombres de cristianos porque sabemos que nuestro nombre nos da la misión, nos da la misión. Yo le decía, Señor, que mi hija refleje tu rostro, que Berito refleje tu rostro, o sea, el rostro de Dios. Y eso es lo que yo le sigo pidiendo a Dios. Y le sigo pidiendo a Dios por mis otros dos hijos, por nuestros otros dos hijos. Reinaldo Pablo, evangelizador. Dios tiene sus caminos y seguiremos orando y seguiremos esperando. Y María Belén tiene dos nombres, María, por la Virgen, María, por el nombre de su mamá, y Belén, la casa del pan. ¿Por qué eso es Belén? La casa de Dios, donde nace Jesús. Entonces, todos nosotros tenemos una misión que la vamos a cumplir. Cuando en el tiempo de Dios, porque todos nosotros tenemos una hora para la misión. Todos tenemos una hora para la misión. Y vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos del 33 al 36. En el Gólgota. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes, y se quedaron allí para custodiarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llega al Gólgota, al Calvario. ¿Y qué es lo que le hacen? Le quieren dar a beber vino mezclado con hiel. Ese brebaje era un estupefaciente que adormecía el cuerpo. Y muchas mujeres compasivas, a los que eran condenados a la cruz, les daban para que no les duela. Para que no les duela. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús lo prueba y escupe porque sabe lo que es. Lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque él no quiere huir de su misión, de lo que él tiene que hacer, de lo que está pasando en su vida. Él no quiere huir y nos enseña a nosotros que no debemos huir. No debemos buscar una salida fácil. Muchas veces, si nosotros tenemos un problema, los varones, ¿qué hacemos o qué decimos? Y muchos se dedican a la copa, al licor, diciendo que van a matar las penas. Y lo único que hacen es aumentar, porque las penas flotan en el licor. No es que se ahogan, flotan y sacan más. Fuman porque se les campen los nervios, se están matando. Jesús no busca la salida fácil. No quiere estar adormecido porque Él tiene que entregar, porque Él se está entregando. No es que le están quitando la vida, Él la está dando voluntariamente. Porque si Él no hubiera querido hacer el sacrificio, simplemente no lo hacía, porque es Dios. Él lo hizo voluntariamente. Tenemos que nosotros ver que Jesús lo hizo porque Él estaba aceptando su misión, esa misión que le había enviado el Padre. ¿Y qué es lo que pasa
Ahí podemos ver otra vez que lo vuelven a ofender, le quitan su manto, se lo echan a suerte, se burlan de él. Los sacerdotes, los escribas, tú que destruyas el templo en 3 días, sálvate, sálvate. A otros salvaste, ¿por qué no te salvas tú? Baja de la cruz y creeremos en ti. Otra tentación, baja de la cruz y creeremos en ti. No, ese no es el plan, esa no es la misión. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es la cruz. ¿Para qué? Para que en esa cruz nos salve. A mí, a ti, nos salve de nuestros pecados. Has puesto tu confianza en Dios, que le salve ahora si es que verdad le quiere. Es más, le están diciendo, oye, Dios no te quiere. Por eso no te salva. Y todo eso Jesús lo recibe. Nos recibe. Le dan un lanzazo en su costado, del cual brota sangre y agua. Porque nos quiere saciar la sed que tenemos con el agua del Espíritu que brota de su costado. Él nos está entregando todo, todo. Nos entregó toda su sangre y también nos está entregando, nos empieza a entregar ese Espíritu porque quiere saciar nuestra sed, porque quiere que nosotros nos salvemos. Como dice San Buenaventura, tu corazón fue herido, Señor, para que tuviéramos una entrada libre. Y fue herido también para que por esa llaga visible pudiéramos ver la herida invisible del amor. Porque quien arde de amor está herido. Abracémonos a nuestro amado. Roguémosle que encienda nuestro corazón y lo ate con los dulces lazos de su amor, y que se digne herirlo con sus dardos quemantes. Esto es algo misterioso y secretísimo que solo puede conocer quien lo recibe, y nadie lo recibe sino el que lo desea, y nadie lo desea si no lo inflama en su intimidad el Espíritu Santo. Una bella composición de San Buenaventura. Él nos inflama. ¿Para qué? Para que nosotros deseemos a Jesús, para que deseemos el amor, para que lo busquemos a Él. Y si nosotros no nos dejamos conducir por el amor, no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, eso no se nos va a llegar. Hermano, nosotros vamos a tener dificultades en el camino. Y muchos nos van a decir, ¿para qué le seguimos a Jesús? ¿O por qué le seguimos a Jesús? No nos dejemos llevar por esas voces que vienen del mundo, sino concentrémonos y vivamos lo que Dios ha querido y quiere que nosotros vivamos ahora en Semana Santa. ¿Qué quiere que vivamos? Esa oración en el huerto. ¿Qué quiere que vivamos? Su prisión, su muerte, su resurrección. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y en cada uno de esos Dios nos está dando pautas, nos está dando qué hacer cuando nosotros estamos pasando situaciones que no podemos controlar y que nos duelen o que hacen que nosotros decaigamos en el camino. Hermano, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene para poder hacer lo que Dios quiere y hacer su voluntad. Y para terminar, solo quiero decir las 7 palabras de Cristo en la cruz. La primera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en esa palabra Jesús estaba perdonando a todos los que le habían hecho daño. No solamente a los que estaban ahí alrededor de su cruz, no. A aquellos que no le recibieron en las posadas cuando él nacía, a todos en los que en su vida le maltrataron de una u otra forma, a todos aquellos que le quisieron engañar. Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sí? La otra o segunda, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, hijo, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Porque Jesús grita en la cruz, se siente solo, se siente abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Porque es pecado. Se hizo pecado por nosotros y se siente abandonado de Dios. ¿Nosotros también le vamos a abandonar? ¿O nosotros vamos a seguir con Él? ¿Nosotros vamos a vivir el triduo pascal o solo vamos a ir a lo que nos buenamente podamos? ¿O vamos a vivir el Jueves Santo? Vamos a ir a la Eucaristía, vamos a ir a la celebración del Jueves Santo, vamos a participar de la vigilia con la comunidad, vamos a ir al viernes para estar con Jesús en su agonía. Vamos a hacer eso. Vamos a estar el sábado en la vigilia de resurrección o vamos a estar cómodos en nuestra casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y el domingo, ¿dónde vamos a estar? ¿En nuestra casa jugando de paseo? ¿O vamos a estar con el Señor celebrando que Él ha resucitado porque Él vive y vive con nosotros? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Tengo sed, la quinta palabra. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, que podamos decir como Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios, ayúdame a vencer las tentaciones. Ayúdame a vencer esas dificultades que yo tengo. Y nosotros, hermanos, tenemos que irlo haciendo. Todos nosotros tenemos dificultades. Les comenté hace un rato que uno de los dolores más grandes que he sentido es el fallecimiento de mi mami. Y hay veces, se le extraña porque uno los llevaba adentro, ¿ya? Pero esas son las cosas que nos van pasando. Hay dolores que uno siente y en esos dolores uno tiene que irle pidiendo a Dios que le vaya sanando. Nosotros con Marisol perdimos nuestro primer hijo. Y ese fue un dolor tremendo en nuestro corazón. Y yo me acuerdo que yo estuve ahí para sostenerle a Marisol, ¿no? Sostenerle y decirle, vamos, podemos, y todo lo demás, ¿no? Y tratar de que ella salga adelante, porque se deprimió. O sea, es doloroso. Pero Jesús estaba siempre ahí con nosotros, siempre ahí. Y recuerdo que después fue ella la que me tuvo que sostener, porque ella ya se levantó y el que se fue al piso fui yo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos y tenemos dolores, tenemos sufrimientos. Nos quedamos sin trabajo, estamos sin trabajo y ¿qué hace uno? Con el sueldo que uno tenía, yo me acuerdo claramente, con el sueldo que uno tenía, cogía el sueldo y iba a pagar la farmacia, cogía el sueldo y iba a pagar había un carro que pasaba vendiendo la leche, pagaba la leche, el otro sueldo iba a pagar la tienda y así el siguiente mes ya iba a pagar la farmacia que ya estaba debiendo. Son cosas que a uno le van pasando en la vida y uno va encontrando que el único consuelo es vivir con Jesús todas esas circunstancias. Yo te invito a que vivamos esas circunstancias, pero que no las vivamos solos, las vivamos con Jesús. Y ahora es el momento. Es en esta Semana Santa. Yo le doy gracias al Consejo Comunitario por haberme tomado en cuenta para dar esta enseñanza, porque al que más le ha servido es a mí. Yo he llorado recordando todo lo que Dios ha hecho en mi vida. He llorado viendo cómo Dios siempre ha estado ahí. Y si alguien ha fallado, he sido yo. No ha sido Jesús. Y yo quiero en esta Semana Santa vivirla mejor que las demás. ¿Para qué? Para nunca más fallarle a Jesús. Para hacer todo mi esfuerzo por cumplir la misión que Él me entregó. Y para hacer todo lo que Él me pide. Y que esto, hermanos, sea para gloria de Dios. La pregunta es, ¿la palabra de Dios te ha ayudado para superar dificultades? Si la respuesta es sí, indica cuál y por qué. Absolutamente. En este largo trayecto, porque si Dios da salud y vida, en octubre se cumplen 38 años de lo que llegó a nuestras vidas. Y 38 años que a uno se le hace bastantes años, para Él que es el eterno presente,
Han sido años educativos. Nos ha educado, nos ha formado, nos ha purificado. Y hemos entendido, al menos creo yo así, yo he entendido en este tiempo que ha sido de estos años de enfermedad, la purificación ya no la recibe uno con tanto dolor. Y si hay dolor, hay agradecimiento también. Un inmenso agradecimiento porque Él está ahí, Él permite, Él quiere que seamos mejores, que ya no seamos los mismos, que seamos verdaderos testimonios de su presencia en nuestras vidas. El mirar el sacrificio, lo hiciste muy bien, y uno empieza a sentir ese dolor, o ese estar solo, ese ver que le traicionan los que estaban junto a él, Judas, Pedro, lo negaron, los otros se escondieron, también es una traición. Así es. Que en ese momento tan terrible estaba solo. Y de una o de otra manera a lo largo de este camino de la vida hemos sentido esa soledad. O yo la he sentido. Creo que muchos de los que hemos puesto la mano en el arado, sí la hemos sentido. Hemos sentido desolación, soledad, pero en el corazón, en el fondo del corazón, la fe nos ha mantenido parados, sabiendo que Él está ahí, que Él está ahí. Y esa chispita de fe nos ha hecho llegar al final del túnel para pasar esos momentos tan duros, tan dolorosos y tan solos. Y Él vivió primero para darnos ejemplo. Vivió primero no como Dios, no lo sostenía su divinidad. Como hombre, se dignó tomar nuestra carcacha humana y sintió los peores dolores que se puede sentir en el alma y en el cuerpo. Una enseñanza muy clara, muy bien llevada para ver el sacrificio que hizo Jesús y que tanta gente en el mundo anda sin regresar a ver y lo desperdicia. Para mí ha sido el regalo de mi vida y le doy gloria a Dios por eso. ¿Te animas a vivir con Jesús el triduo pascual? Y yo les invito a que mañana vengamos a la tercera, porque como el triduo pascual, estas tres enseñanzas tienen su secuencia. Estas tres enseñanzas tienen su razón de ser. O sea, no es al azar. Dios no hace las cosas al azar. Él tiene un plan, así como la misión de Jesús. Él tiene un plan. Él quiere algo con nosotros, Él quiere algo con la comunidad y Él quiere más cosas. Entonces, yo les invito a que vengamos mañana y si es posible traigamos a alguien más, que el jueves también nos conectemos a la vigilia y vivamos el triduo pascual, lo vivamos en nuestra iglesia, lo vivamos y salgamos renovados de estas celebraciones. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y nos vamos a despedir del Señor, de ese Señor que nos está hablando, de ese Señor que nos ama, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que nos salve y nos salve de nuestros pecados. Y Él, entregándose voluntariamente, pasó toda esta cadena de dolores, sufrimientos, su oración, el sentirse solo, el sentirse abandonado, el sentirse que no estaba su Padre ahí. Sentía que moría. Mi buen Dios, yo te pido que nosotros te podamos acompañar en esos momentos para vivirlo contigo y sobre todo para que en nuestra vida también sean esos momentos, esa forma como tú superaste todo esto, Señor, nos enseñes también a nosotros a superarlo. Porque solo tú, solo la fuerza del Espíritu Santo
Solo tu ejemplo, Jesús, hace que nosotros podamos ser mejores. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Somos inútiles, Señor. Tu palabra dice, sin mí nada pueden hacer. Y es verdad, Señor. Si tú nos quitas tu mano, Señor, no pensamos, no entendemos, no sabemos, no vivimos. Se nos quita la luz, Señor. Nos quedamos solos. Muchas veces hemos sido traicionados. Muchas veces hemos tenido dolor en nuestra vida. Pero tú nos enseñas a seguir, Señor. Porque el amor de Dios, la ternura de Dios siempre está ahí para levantarnos y ayudarnos. Señor, que nosotros siempre nos entreguemos a ti, que nosotros estemos abiertos también para cumplir nuestra misión, Señor. Que podamos decir, como tú dijiste, ya todo está hecho. Lo que me mandaste a hacer, lo he hecho. Que ninguno de nosotros se quede con su misión guardada en el bolsillo, abandonada, Señor. Porque seguramente tú tomarás otro para hacer esa misión, pero nosotros nos quedaremos sin haber hecho lo que tú nos pedías hacer. Ayúdanos, Señor, que esta Semana Santa, que este jueves, viernes, sábado y domingo podamos vivirlo contigo y podamos cantar la resurrección, porque tú estás vivo junto a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Danos la fuerza para venir mañana y poder terminar y recibir estas 3 enseñanzas que tú has querido que tengamos, para ver un poquito mejor, para aprender un poquito más. Gracias, bendito Dios. A ti el poder, el honor, la alabanza por siempre, mi Señor. Y juntos como hermanos nos despedimos de nuestro buen Dios, de nuestro Padre Dios, pidiéndole que se instaure su reino de paz y de amor, y que queremos ser constructores de ese reino. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos un abrazo de paz.